Digamos, algunos empresarios tienen alguna idea de que el equipo de contabilidad, contable tributario, ¿no es cierto? Digamos, es un área que no, muchas veces somos vistos pues como detrás del escritorio, ¿no es cierto? Pero, un trabajo silencioso que realiza detrás del escritorio, ¿no? Algunos tienen esa idea, ¿no es cierto? Que el equipo de contabilidad es el trabajo silencioso, como dices, detrás del escritorio, cuando en realidad no es así, ¿no? En realidad es que todas las áreas deberían girar alrededor del área contable, ¿no? Porque finalmente el área contable es la que va a recoger todo lo que las demás áreas realizan. Centraliza todas las operaciones de diferentes áreas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces es al revés, ¿no? O sea, las demás áreas deberían girar alrededor del área de contabilidad. Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. Estamos hoy día contentos por contar con una invitada de lujo. Estamos con Carolina Salazar. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos las personas que nos siguen Gestionando Negocios. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, felizmente bien. Reitero, estamos con una invitada de lujo. Permítame, por favor, Carolina, decir tus credenciales, de tu trayectoria académica y profesional. Carolina Salazar es contador público, es magíster en tributación por la Universidad de Lima, MBA por la Universidad del Pacífico, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora de cumplimiento tributario en una firma muy prestigiosa en PwC. Muchas gracias. Estamos contentos, Juan, Carolina, de tenerte aquí. Gracias, muchas gracias también. Contenta también de poder participar y llegar a todas las personas que nos siguen, ¿no? A través de Gestionando Negocios. Contenta de recibirlos aquí en mi casa, en PwC. Muchas gracias a ti. El día de hoy, Carolina, vamos a hablar de un tema muy importante que es el cierre fiscal y contable 2024 en las empresas. Tú eres experta en tributación y antes de iniciar mi primera pregunta sobre el tema, quisiera que nos comentes así de manera cortita cómo así inclinarse a la tributación, cómo así nació esa pasión de, como contadora pública, decir yo me inclino a la especialidad de la tributación. ¿Qué es lo que pasó? Yo soy contadora pública, efectivamente, de la Universidad Nacional de Trujillo, en Norteña. Allí, efectivamente, entre las clases de pregrado, una de las clases que más llamó mi atención fue la de tributación, ¿no? El profesor que me enseñaba en ese momento, bueno, tal vez vio algo interesante o vio que me gustaba la tributación y me llamó a practicar en el estudio que él tenía. El profesor Miguel Arancibia Cueva, él me llamó a trabajar con él, ¿no? Y desde allí empecé a dar el gusto por la tributación, ¿no? Porque él es un experto tributario en el norte, donde soy yo originariamente, y efectivamente viendo los casos y de frente empecé a trabajar en tema tributario, ¿no? Ayudando en la asesoría, haciendo a revisiones tributarias, y desde ahí empezó mi gusto por la tributación con más ahínco, ¿no? Después participé de este concurso CAT, que la Administración Tributaria, así es, convoca. Participé, gané una plaza, he sido funcionaria de SUNAT, efectivamente, 5 años aproximadamente, ¿no? Trabajé primero acá en la Intendencia de Lima, luego me moví a provincias, en la zonal de Huacho, que era una dependencia de Lima, y allí también compartí muchas cosas. Lo bueno de haber estado en una zonal, como por ejemplo fue SUNAT, en Huacho, es que he visto de todo. Perdón que te corte, ¿es verdad que todo buen tributarista tiene que tener una pasantía en SUNAT? Bueno, yo puedo decir que he visto todos los lados, no sé cuál es el oscuro. Es decir, he sido funcionaria de la Administración Tributaria, también como muchos como tú, asesora ahora actualmente, ¿no? Me dedico a la asesoría, a la consultoría, a la auditoría, pero también como muchas de las personas que nos siguen, he sido contadora de impuestos, contadora dentro de una empresa, ¿no? Entonces he sido responsable del área tributaria y contable en una empresa. Entonces tengo un poco la vista de los 3 ángulos del contador tributarista, ¿no? Y eso es indiscutible, que ayuda en la formación de un tributarista. Por supuesto, ¿no? Tienes, pues, por supuesto, el entendimiento de alguien que está en la empresa y que
tiene el día a día, tiene la labor operativa, también es importante considerarla, ¿no? Hay muchos contadores públicos que quieren inclinarse por la tributación, pero les cuesta la lectura. Sabemos que para yo estudiar tributación tengo que ser un ratón de biblioteca, las normas tributarias, bibliografía de especialidad y la materia, leer los informes de la SUNAT, resoluciones del Tribunal Fiscal, participar de una diplomatura o especialización, pero les cuesta la lectura a un contador público, no a un abogado. ¿Cuál es tu recomendación? Efectivamente, los que vemos tributario tenemos que leer porque ahí está la base, ¿no es cierto? Entonces hay una parte de letras y hay una parte de números, como los contadores, ¿no? En lo personal, yo soy alguien que me gusta leer mucho desde pequeña, ¿no? Disfrutaba mucho, las mejores notas en el colegio eran de literatura. Entonces siempre me han atraído las letras, pero terminé la carrera de contabilidad porque también me gustaba la parte numérica. ¿Cómo lo entiendo o cómo superas de repente a alguien que no le gusta mucho la parte de las letras o de leer? Eso que lees, que está en la norma, aterrízalo a un ejemplo, a un ejemplo numérico, a cómo se lo explico a alguien, ¿no es cierto? Eso en lo personal me ha servido muchísimo para justamente, vamos a decir, aterrizar los conceptos a la empresa, a cómo te afecta, a la situación de la compañía, a cómo afecta tu bolsillo también, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa ayuda de ir del concepto a la práctica es fundamental para que alguien que se dedica a lo tributario pues pueda avanzar. Muchas gracias por ese consejo que va a llegar a muchos jóvenes que están egresando de la carrera de contabilidad y quieren especializarse en la tributación. Se acerca un cierre contable y fiscal del 2024, estamos en noviembre del 2024 y la primera pregunta ¿es necesario que una empresa establezca sí o sí un cronograma para efectos de orden de los procesos contables y tributarios que tiene que realizar al cierre de un ejercicio? Es importantísimo, imprescindible diría yo, ¿no? Sin un orden, y eso los contadores somos que llevamos la batuta, por supuesto, sin un orden no es posible realizar adecuadamente un cierre contable y fiscal, ¿no es cierto? Típicamente lo que recomiendo es hacer cortes, es decir, alguna compañía, depende de la realidad de cada compañía, pudiera hacer un corte en junio, en julio, ver cómo va, una evaluación de medio año. Las empresas más grandes hacen esto trimestralmente, ¿no es cierto? Algunas mensualmente, porque de repente son empresas que tienen que reportar afuera, pero si por lo menos haces un corte además del cierre de año, tienes una posición mucho más fácil para el cierre de año, es decir, hago un corte a septiembre o a octubre y ya por lo menos tengo este inventario general de todas las situaciones importantes, significativas, ya barrí todos esos primeros 10, 9 meses y los últimos meses sí me tengo que enterar de las cosas que vienen para estar preparado. Carolina, ¿qué procesos? Yo sé que hay una serie de procesos, tanto contable y tributario, al cierre del 2023, pero ¿cuáles crees tú que son los más representativos? Yo escuché a una tributarista decir, uno de los procesos más importantes es efectuar un inventario y valorización de los mismos al cierre de un ejercicio para efectos de encontrar un escudo fiscal en un registro contable de desmedro, desvalorización, pero bajo tu experiencia, ¿qué procesos son los más importantes que tiene que seguir una empresa al cierre de un ejercicio para efectos de tener un apropiado cierre contable, ¿no? Claro, lo que la colega tributarista te comentaba es efectivamente una partida importante, ¿no? Pero esto depende también de cada rubro, de cada sector, ¿no es cierto? De repente en una empresa de servicios el tema de inventarios no es tan significativo, ¿no es cierto? Dependiendo del rubro, por supuesto, va a haber algunas partidas más impactadas que otras. Si tuviéramos que hablar de líneas generales, diríamos lo que es el devengo de ingresos y de gastos es muy importante. Esos son y eso es transversal a todos los sectores. Si uno ve un estado financiero, ingresos, costos y gastos son las líneas principales, ¿no es cierto? Dependiendo del rubro,
Efectivamente, por ejemplo, los costos en algunas compañías van a ser importantes relacionados a inventarios y activos fijos, ¿no? En otras compañías, si hablamos de ingresos, no solamente están los ingresos, sino también van a estar las cuentas por cobrar, ¿no? Qué tan antiguas son, si necesito hacer o no una provisión por cobranza dudosa, ¿no? También es un tema importante a ver, no solamente es reconocerlo, sino ver si efectivamente tendría que hacer algún ajuste por una cobranza tardía. Efectivamente, por lo que te comprendo, Carolina, la empresa tiene que asegurar que los ingresos que está imputando y gastos estén debidamente analizados y el devengo ocurrió en el ejercicio. Correcto. Para efectos de ese trabajo, ¿es necesario una consultoría especializada? Porque hablar de devengo es un tema muy amplio, ¿no? Y la norma tributaria también hace mención a la norma contable, la NIF número 15, pero ¿por qué crees tú que es necesario una asesoría externa, consultoría especializada, para efectos de analizar si la empresa efectivamente está imputando los ingresos y los gastos en el ejercicio 2024 y si devengó efectivamente en ese año? Correcto. Efectivamente, si hablamos de devengo es un concepto bastante amplio y hay que mirar las dos caras de la moneda. Entiéndase el aspecto contable, que tiene unas reglas distintas a las tributarias, ¿no es cierto? Claro, muchas veces viene esta pregunta, pero si yo tengo un equipo contable, un equipo tributario, y que seguramente son profesionales altamente competentes, no dudo de ello, en la empresa, ¿cómo así una consultoría se hace necesaria o por qué es importante? ¿No es cierto? Aquí viene justamente lo importante de una consultoría, es que hay que analizar primero este equipo contable. ¿Hace cuánto tiempo ha tenido una última actualización? Para ver si es que están al día con los temas, ¿no es cierto? ¿Has revisado si tu rubro de negocios, qué temas hay en el sector que estén afectando y que ya hayan sido levantados por tus empresas similares y tú no lo has tenido en cuenta? ¿Cómo lo sabes si tu equipo no ha tenido una interacción o de repente una capacitación? La vista de un asesor allí justamente viene para decir, miren, en el rubro, en el sector, estos son los temas tributarios que están saliendo. Estos son los temas tributarios que está cuestionando la administración tributaria. Nos hemos dado cuenta que esta partida tenía este componente tributario que en varias empresas del sector, que el asesor ya vio y que no necesariamente es de conocimiento del equipo in-house, lo sabe y justamente puede ayudar a las empresas a tener este benchmark, ¿no? Esta mirada más amplia del bosque sobre lo que la compañía hace. Y por supuesto, ahí vienen las recomendaciones. ¿Por qué es recomendable que una empresa acuda a profesionales especializados en tributación, como lo es tu caso y tu firma, para que revise la determinación del impuesto a la renta? Sabemos que una determinación del impuesto a la renta se establecen las adiciones y deducciones, se verifica que se arrastre correctamente la pérdida tributaria si lo hubiera, la aplicación de los créditos contra el impuesto a la renta. ¿Y por qué crees tú que una mirada de afuera, de una asesoría especializada, ayude a una correcta determinación antes de la declaración ante su Siempre, bueno, por supuesto, el primer ojo va a ser el de la compañía, que es la que conoce su negocio mejor que una persona externa, y eso siempre va a ser así. Entonces, ese es el primer paso. Efectivamente, un asesor externo lo que hace es viene a revisar ese primer cálculo, esa primera vista que ha tenido la compañía. Esa revisión es importante porque te da esta visión, te cuento, de primero, qué en el sector, de qué se está hablando y que de repente la compañía todavía no ha aplicado. Tendencias también, el asesor externo lo que le va a dar son las tendencias del sector en el tema tributario, en jurisprudencia, en casaciones. Oye, este tema se venía discutiendo pero ya se resolvió. Mira, apliquemos esto. Esta última jurisprudencia ha salido y es aplicable a la empresa del caso que estamos viendo. Tengámosla en cuenta. ¿Qué te parece este último pronunciamiento? ¿Podríamos aplicarlo? Entonces, esas son justamente esas vistas que un asesor externo te va a ofrecer y te va a recomendar para que ese cierre contable tributario sea mucho más provechoso
Provechoso en el sentido que puede obtener mayores beneficios fiscales para la empresa, conociendo alguna jurisprudencia que se le aplica a la compañía. Sí, por supuesto, o sea, podría ser, y cuando digo beneficio significa de repente hemos sido muy conservadores en alguna partida. ¿Podrías dar un ejemplo? Sí, en algún momento, por ejemplo, se discutió el tema de los intangibles, ¿no? Tienen que estar 100% pagados, a opinión de la Administración Tributaria, para que yo lo haga deducible, ¿no? Bueno, ya la jurisprudencia nos ha dicho que cuando se diga pagado puede entenderse como oneroso, o sea, que efectivamente haya sido correcto, ¿no? Que hay un compromiso de desembolso de dinero y que en el tiempo se va a dar, pero que no tiene que ser 100% al cierre del ejercicio para yo poder tomar esa deducción, ¿no? Entonces, es algo que de repente algunas compañías, en el momento que esto salió, no tenían en consideración y que con una asesoría adecuada podrían considerarlo. Comprendo. Cierre contable y fiscal. Ya nos has comentado que es muy beneficioso para la empresa contar con un acompañamiento de asesores tributarios. ¿Por qué crees tú que hay empresas que posterior a la declaración jurada anual del impuesto a la renta reciben observaciones por parte de la SUNAT ya cuando se encuentran en un proceso de fiscalización, y muchos miran a sus asesores tributarios y ¿qué es lo que pasó? Si yo contraté tus servicios, ¿por qué la SUNAT me está observando? ¿Podrías tú explicarnos que no necesariamente el punto de vista, la posición, el entendimiento de un asesor tributario no va a ser similar o congruente con el auditor tributario? Pero ¿podríamos tú comentarnos en qué caso sucede eso? Claro, por supuesto, podría ser efectivamente cuando uno realiza una asesoría tributaria, vista la situación, se le presenta al empresario, a la compañía, la situación y respecto a esto, ¿cuál es la opinión del asesor? La compañía, por supuesto, puede tomar la decisión de seguir la posición del asesor tributario o también tomar una posición distinta, ¿no es cierto? Eso puede pasar. La opinión del asesor tributario, por supuesto, va a tener un sustento legal, una interpretación de la norma, la que justamente no siempre puede ser la misma que lleve la administración tributaria, ¿no? Entonces, porque las normas tributarias justamente al ser leyes están sujetas a una interpretación. Y ahí es donde podría haber una diferencia, ¿no? Cuando venga la administración tributaria va a decir, oye, yo opino distinto, ¿no? Pero efectivamente esa posibilidad de opinar distinto siempre se le comunica a la compañía. Oye, esta es nuestra opinión, estos son los sustentos, porque hay una base legal sobre la cual sustentamos la opinión. Sabemos que la administración tributaria podría tener una opinión distinta en este caso y la compañía toma la decisión, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido esos casos, efectivamente, hemos visto cuál ha sido la posición que hemos tomado en ese momento, la base legal, y la compañía sabía que la administración tributaria podría tener alguna posición distinta, ¿no es cierto? Hemos conversado, se le ha planteado a la administración tributaria la posición. En algunos casos sí, la administración tributaria ha entendido la posición, en algunas no, y bueno, sabiendo que tenemos argumentos, este caso se está discutiendo todavía, ¿no? Como muchos casos similares. ¿Podríamos plantear algún caso un poco discutible en donde la empresa decide fijar un tratamiento o una operación de la mano con su asesor tributario y llega a un consenso, tanto la posición de la compañía como los asesores externos, pero llega la SUNAT y plantea un reparo por esa operación? Entonces, ¿podrías plantear un caso, por favor? A ver, te cuento uno que fue finalmente aceptado por la SUNAT, ¿no es cierto? Teníamos el caso de una compañía, recuerdo, que estaba considerando un intangible, vamos a decirlo así, la construcción de un intangible pagado en especie, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros lo que dijimos es, bueno, este intangible que está siendo pagado en especie, en realidad tú haces un desembolso, pero ese desembolso no termina siendo gasto, sino que lo sacas del gasto para construir un activo intangible. Y ese activo intangible posterior, bueno, se amortiza bajo las reglas de los intangibles.
Entonces, lo planteamos así durante varios años y llega la Administración Tributaria a revisar uno de esos ejercicios, ¿no? No era un caso tan sencillo, entonces, sí, por supuesto. ¿Por qué esto es así? ¿No? Creo que 3 reuniones fueron seguidas con el auditor, su supervisor, entendieron el caso y finalmente lo único que acotaron fue que ese servicio no debía tener un margen, ¿no? Digamos, el costo del servicio en especie era 30 y para llevarlo al intangible, nuestra opinión era que tenía que ser a valor de mercado, entonces había un pequeño margen, 35 para llevar al intangible, y dijeron no, está bien, este pago en especie con los mismos 30 es que debían considerarlo como intangible, a pesar que este gasto que se llevaba luego el intangible, igual esos 35 sí pagaban impuesto a la renta y todo, ¿no? En la opinión de la SUNAT esto era correcto, excepto por ese margen, digamos, o por ese valor de mercado que nosotros consideramos que debía ser ese pago en especie. Y fue la única diferencia no material. De ahí en adelante, por supuesto, hemos continuado con el tratamiento ya aceptado por la Administración Tributaria y sin ningún inconveniente. Pero claro, en el momento bueno, ustedes nos dijeron que esto era de esta forma, por favor ayúdennos a explicarle a la Administración Tributaria lo que finalmente hemos tomado. Y si bien es cierto, hubo una observación como tal inicial, esto fue levantado. En nuestra comunidad que tenemos de Gestionando Negocios, lanzamos la noticia que tu persona va a participar y nos trasladaron una consulta. Una compañía que está en etapa de construcción de sus activos para explotarlo, no vamos a mencionar detalladamente los activos, ha recibido financiamiento por millones de soles. Parte de ese financiamiento lo ha destinado para la construcción de sus activos y parte para gastos operativos. Los intereses por financiamiento lo está cargando a resultados, no lo está capitalizando y pregunta si ese tratamiento es el apropiado para efectos del cierre contable 2024. El financiamiento, que es por 100, 80 se ha destinado para el activo y 20 para gastos operativos. Los intereses por el total de los 100 lo está cargando a resultados. ¿Debería de capitalizarse los intereses parte al activo y los intereses destinados para gastos operativos cargarlos a resultados? Entiendo que está plenamente identificado que los 80 son para el activo, ¿no es cierto? El activo tangible, entiéndase, ¿no? La propiedad, planta y equipo. Entonces, efectivamente, sí, lo que tenemos es que este es un proyecto de largo aliento, según lo que entiendo. Tenemos una norma contable, pues, que es la NIC 23, ¿no? La de costos de financiamiento, que lo que dice es que si lo que estoy haciendo yo es construir un activo para mi uso, que entiendo es el caso, que para su construcción se tome un plazo sustancial, entiéndase más de 12 meses, que también entiendo que por la inversión, ¿no? Es significativo. En ese caso, los intereses del financiamiento que haya tomado para ese activo, que son los 80 y que están identificados, pues no deberían enviarse resultados, sino deberían formar parte de el activo fijo, ¿no? Como un interés capitalizado. Eso es lo que señala la norma contable. Siguiendo estrictamente la norma contable. Correcto. Ahora con el tema tributario. Así es. Allí, el artículo 20, que habla de costo de la ley del impuesto a la renta, expresamente señala que los intereses en ningún caso forman parte del costo del activo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia temporaria, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo tenía un jefe que era abogado, tributarista, pero era mi jefe. Y me decía, bromeando, ustedes los contadores siempre crean esas diferencias. Existía hace algún tiempo, hasta el 2012, la diferencia en cambio que se capitalizaba cuando era identificable con activos fijos o con existencias plenamente identificables, ¿no? Entonces decía, para la diferencia en cambio se activa y los intereses no se activan. Ay, me decía, ustedes los contadores siempre complican todo. Y se reía. Yo le explicaba, bueno, obviamente después ya, digamos, entre broma decía eso, ¿no? Decía que, bueno,
efectivamente las normas contables son distintas a las tributarias y para eso tenemos justamente este punto intermedio de las diferencias temporarias, en donde tenemos que plasmar eso para no perder el control. En el mismo caso que te he planteado, ¿qué es lo que pasa si la empresa, todos los intereses devengados, que es por un monto muy significativo, lo carga a resultados y contablemente no lo capitaliza? ¿Qué podría pasar? A ver, desde el punto de vista contable, si es que esta es una empresa que es auditada, ¿no? Y que está bajo NIF, porque una empresa que está auditada y que declara que estoy bajo NIF, pues tendría que haber seguido ese procedimiento, ¿no? Y si no lo ha seguido y así cierra, es probable que al momento de que lo auditen tenga que rehacer su estado financiero con incluir esa capitalización. Y si, bueno, no lo incluye, probablemente tenga una calificación en ese dictamen, ¿no? Si es una empresa que no está obligada a tener estados financieros auditados porque de repente no es pública, ¿no? Y no necesita un estado financiero auditado, contablemente puede que ese estado financiero no esté adecuadamente llevado, ¿okay? Que la utilidad final, la que se reparte a los accionistas, también no esté del todo adecuada. Y por el lado fiscal, si bien contablemente puede que no haya estado bien, fiscalmente sí habría que darle el tratamiento adecuado, es decir, los intereses, salvo que este proyecto sea un proyecto preoperativo o de expansión de actividades, tendríamos que hacerlo bolsa tributaria, ¿no? No podríamos deducirlos hasta que pues, entre en actividad esta operación, este negocio o expansión, ¿no? Independientemente del tratamiento contable. Así es, muy clara tu explicación. Hablando sobre los intereses, muchas empresas, Carolina, para este cierre contable 2024, tienen que aplicar la regla del 30% del EBITDA para la deducción de intereses, ¿no? Sabemos que la norma establece ese tope, ¿no?, del 30% sobre el EBITDA tributario para la deducción de intereses. ¿Qué es lo que pasa si hay empresas que obtienen pérdida tributaria en el 2024 y no se deducen los intereses? No sabemos que existe un plazo de 4 años siempre en cuando las reglas del límite de la EBITDA les permita deducir los intereses hasta un plazo de 4 años. Primera pregunta sobre ese escenario que muchas empresas están preocupados por esa situación. ¿Pasan los 4 años y se pierde el derecho de arrastrar ese escudo fiscal por la deducción de intereses? Sí, efectivamente. Allí, si estamos, lo ideal allí es hacer un planeamiento, una proyección, por supuesto, ¿no? Parte del cierre fiscal también es, ok, una cosa es ver lo que sucede ahora, pero y el futuro y la proyección, por ejemplo, en el caso del EBITDA, si yo veo que no puedo deducir los intereses en su totalidad porque tengo pérdida, tendré que tener una proyección para ver si los siguientes años me va a dar un resultado tributario de utilidad que me permita, ¿no es cierto?, arrastrar esto. Si es que yo veo que esto no va a ser posible en los siguientes 4 años, el plazo que tengo para arrastrarlo y utilizarlo, sí tendré que ver si hay alguna oportunidad de planeamiento que me permita, ¿no es cierto?, por supuesto dentro de los límites legales y, digamos, lo que las normas permiten, poder tener una estructura que me permita que no caduquen, que no expiren esos intereses, ¿no? Muy bien, pero para ello es necesario un tax plan. Por supuesto, un planeamiento siempre es importante. O sea, sí existen estrategias dentro del marco legal para evitar que expiren esos intereses. Sí, por supuesto, ¿no? Yo tenía una compañía, por ejemplo, que lo que tenían eran esos intereses y eran intereses de una empresa no domiciliada. La condición es ser pagado, por Así supuesto, es, entonces ¿no? decimos, espera, pero si no los pagas, todavía no son computables. Y si no son computables, no entra la bolsa de la EBITDA, porque la bolsa de la EBITDA son los intereses computables. Entonces, ahí justamente veíamos que si son intereses de no domiciliados, esos que tengo que deducir, pues están sujetos a una condición que hay que analizar para ver si computan y si entran a la bolsa. Un tema que habría que tener en cuenta, por ejemplo, si ese fuera el caso. Muy bien, muchas empresas reciben financiamiento del exterior de entidades no domiciliadas y están preocupadas. Tengo intereses y tengo una proyección todavía de pérdida para los próximos ejercicios, voy a perder mis intereses. Pero ahora el tips que nos estás dando es que si no ha sido pagado, no entra dentro de la bolsa que sean computables y no inicia el cómputo de los 4 años. Correcto. ¿Y si son financiamientos de una empresa domiciliada y relacionada aquí en el Perú?
también no existe la condición que sea pagado? Si es una empresa local, o sea, si no fuera un banco, entiendo, la lógica es, tengo una empresa peruana que me está vinculada, que me está prestando dinero, ¿no es cierto? Le estoy pagando los intereses y los intereses veo que no me va a alcanzar. A ver si entendí bien, ¿no es cierto? Ahí una de las posibilidades es reducir el interés dentro de las normas de precio de transferencia, ¿no? O sea, si hablamos de precio de transferencia, cierre fiscal también tiene que ver una parte importantísima, los que tienen empresas vinculadas, analizar todas esas operaciones prospectivamente, ¿no? Proactivamente. No pues cuando ya estoy en el cierre fiscal y ya no hay mucho que hacer y solamente tengo que ajustar, porque si es que yo analizo esto, como decíamos, ¿no? En un septiembre, en un octubre. Me anticipo. Por supuesto. Claro. Entonces, eso que podría ser un ajuste, que podría disminuir el valor del interés, etcétera, no solamente lo hago como un ajuste de precio de transferencia, sino que le doy una connotación comercial y contable. Impacto los resultados de mi negocio y también, por supuesto, eso va a la parte fiscal. Entonces, cierras el círculo. Efectivamente, hay muchas empresas, Carolina, que cierran, realizan el cierre contable, fiscal, presentan su declaración ante la Administración Tributaria y el estudio de precio de transferencia lo realizan en el mes de mayo y junio y se dan cuenta, tengo que hacer un ajuste al 2024 porque recién en junio 2025 tengo el informe de los especialistas en precio de transferencia. ¿Es recomendable hacerlo antes de la declaración jurada de precio de transferencia? Por supuesto, ¿no? ¿Tu recomendación por dónde va? ¿De trabajar de la mano en la revisión del impuesto a la renta con un estudio de precios? Así es, sí. O sea, acá tenemos equipos de precio de transferencia también, donde efectivamente vamos de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el que tú analices en mayo o en junio ya estás fuera de plazo, ¿no? No incluí. Si es que ahí saltara algún ajuste, ese ajuste no lo incluí en mi declaración jurada. Y claro, si rectifico mi declaración jurada, voy a tener pues una contingencia que podría ser una multa, de ser el caso, una reducción del saldo a favor también podría ser, ¿no? Dependiendo de la situación de la compañía. Pero si ese análisis lo hubiéramos hecho previo al cierre, incluso ni siquiera previo a la declaración jurada, que va hasta marzo, sino dentro del cierre contable fiscal, efectivamente, ¿qué podría pasar? Si somos vinculadas, ¿no es cierto? Si reducimos, ampliamos los honorarios, los servicios, eso que ajustamos respecto a nuestras transacciones, le damos una connotación comercial, real, ¿no? Firmamos una adenda, ajusto los valores y eso se traduce a nuestros estados financieros y a finalmente los resultados. Entonces los resultados no tienen que tener ningún ajuste, sino está incluido dentro de el resultado comercial contable de la compañía, ¿no? Muy bien, mi última pregunta, Carolina, y te agradezco mucho las respuestas, la disertación que estás realizando sobre estos temas importantísimos. Cierre contable y fiscal. ¿Es necesario que el equipo in-house de contabilidad participe? Ya lo has dicho que es necesario que estén capacitados, actualizados. ¿Es necesario que participen antes del cierre 2024, que el equipo in-house de contabilidad de la compañía, para efectos que se actualice en las últimas tendencias, los últimos cambios y así cuando realice la determinación del impuesto a la renta y el cierre contable, minimizar errores? ¿Es necesario que el equipo de contabilidad se capacite en temas de actualidad? Por supuesto. ¿Qué pasa si no se da esa capacitación o si yo, empresa, no invierto en capacitación en mi equipo de contabilidad? ¿Cuáles serían los perjuicios para la empresa? Claro. Algunos empresarios tienen alguna idea de que el equipo de contabilidad, contable tributario, ¿no es cierto? Es un área que muchas veces somos vistos pues como detrás del escritorio, ¿no es cierto? Pero, un trabajo silencioso que realiza detrás del escritorio, ¿no? Algunos tienen esa idea, ¿no es cierto? Que el equipo de contabilidad es el trabajo silencioso, como tú dices, detrás del escritorio, cuando en realidad no es así, ¿no? En realidad es que todas las áreas deberían girar alrededor del área contable, ¿no? Porque finalmente el área contable es la que va a recoger todo lo que las demás áreas realizan. Centraliza todas las operaciones de diferentes áreas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces es al revés, ¿no? O sea, las demás áreas deberían girar alrededor del área de contabilidad.
Recuerdo que hace un tiempo conversaba con algún gerente financiero y decía, ¿cuál de los colaboradores es como que a quien tengo que prestarle más atención, más capacitación y demás? Y él tenía claro y decía, a mi área de contabilidad. ¿Por qué? Ellos son los que me van a dar los números que yo tengo que reportarle a los accionistas. Sobre ese número correcto, adecuado, razonable, es que se van a repartir los dividendos a los accionistas. Y la intención de una empresa siempre va a ser, ¿no es cierto?, un accionista, un inversionista, lo que busca es el retorno de su inversión. Un rédito de tu inversión. Para eso inviertes en una empresa. Y el retorno de tu inversión está a través de los dividendos. Si ese dividendo está adecuadamente establecido, adecuadamente, es porque hay un equipo contable, ¿no?, fuerte, sólido, competente, que lo ha determinado. Entonces tú, accionista, estás tranquilo que el retorno de tu inversión es el adecuado. El que estás recibiendo es el adecuado. Ahí radica la importancia de los contadores y, por supuesto, para llegar a eso hay que tener capacitación constante. Efectivamente, que el área de contabilidad tenga una participación activa de la mano con la gerencia de la compañía y que no trabaje de manera silenciosa detrás del escritorio únicamente para efectos de cumplir con una declaración tributaria, ¿no? Es mucho más. Que sea parte de la gestión de la empresa. Así es, los contadores somos el brazo derecho de la gerencia de la compañía, ¿no es cierto? Efectivamente, y para eso es necesario que estén altamente capacitados para que su trabajo sea notorio. Así es. Así es, los contadores efectivamente somos este profesional que somos los asesores de la gerencia, ¿no es cierto? Como te decía, efectivamente, finalmente tu trabajo se va a ver reflejado en este número que es el estado financiero, podemos decirlo así, pero eso es lo que finalmente va al accionista, que es el principal responsable de la empresa. Él lo que le importa es que ese rendimiento, esa retribución por la inversión que le ha puesto sea la razonable, sea la correcta, y para eso justamente está el equipo de contabilidad. Efectivamente, la información es suministrada por el equipo de contabilidad, que es la cifra que espera el accionista como retorno de su inversión. Estimada Carolina, nosotros te agradecemos eternamente este espacio de tiempo porque la disertación, la explicación que nos has dado sobre algunos casos prácticos próximos al cierre contable y fiscal que las empresas deben de tener en consideración. Yo te suplico, Carolina, que por favor mires a esta cámara y que nos puedas comentar en dónde te seguimos, tus redes sociales, tu número de WhatsApp, perteneces a una firma prestigiosa. Por favor, la cámara es tuya. Gracias. Bueno, efectivamente, gracias a Gestionando Negocios por esta oportunidad para poder dirigirme a todos ustedes. Me pueden encontrar en LinkedIn. Mi nombre es Carolina Salazar Watanabe, así me van a encontrar. Y en LinkedIn pueden contactarme con un mensaje directo y efectivamente las personas que por ahí me están contactando yo les respondo. Yo trabajo en PricewaterhouseCoopers, en PwC, donde efectivamente desarrollo el tema de cumplimiento tributario. Entonces, si alguno tiene alguna duda sobre cumplimiento tributario, por supuesto podemos brindarle la asesoría adecuada para llegar a este cierre fiscal de la mejor manera. Muchas gracias. Muy bien, aquí, estimados amigos, tienen en la pantalla la dirección electrónica, el LinkedIn, y también, ¿nos permite poner tu WhatsApp o eso? Sí, no hay ningún problema. Ahí está mi número de WhatsApp en donde ustedes pueden contactarme con gusto. Muy bien, amigos, el día de hoy usted ha escuchado toda la disertación acerca de el cierre contable y fiscal y todas las estrategias que una empresa puede aplicar de la mano con un asesor tributario, de la mano con una correcta asesoría, idónea asesoría tributaria por parte de una firma especializada como lo es PricewaterhouseCoopers, una firma con profesionales de primera línea que brindan soluciones para muchas empresas. Siempre tenemos un espacio de conversar con destacados especialistas y el día de hoy no ha sido una excepción. Muchas gracias. Eres una invitada de lujo para nosotros. Muchas gracias por esas palabras, Juan. Yo también muy contenta de poder llegar a todos. Sé que efectivamente ustedes tienen bastantes seguidores,
personas que están interesadas en seguir aprendiendo. Creo que eso es lo que nos une a los que participamos de este tipo de foros, el seguir aprendiendo, y yo valoro mucho las personas que puedan estar escuchando, que vean este video, eso. Así es que para eso y para seguir aprendiendo tienen mi contacto, con gusto para poder ayudarles. Muy bien, amigos, nuevamente agradecemos a Carolina Salazar Watanabe de PwC y le invitamos a suscribirse a nuestro portal Gestionando Negocios. Síguenos por las diferentes redes sociales y hasta en otra oportunidad, su servidor Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Gracias, gracias Carolina. Muchas gracias también. Buen día.